Buenas noches, Sigrid. Buenas noches, Juliana. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo están? Les pido una apreciación de lo que está pasando, de la coyuntura, de lo que ha pasado con esta cuestión del vacunagate, esta desgracia que está pasando con el oxígeno y tal. Sigrid. Sí, bueno, está clarísimo que la propia población ha decidido no premiar al Partido Morado ni con su intención de voto ni con nada, porque es un gobierno que actualmente no está dando la talla. Pero más allá de eso hay algo en lo que sí hemos hecho mucho énfasis, Philip, y yo quisiera hacerlo una vez más, es la importancia de no detener el proceso de vacunación, la importancia de que sea un proceso transparente, la importancia de que se cumplan criterios epidemiológicos y la importancia de que el personal de salud que ni siquiera se ha terminado de vacunar sea el primero en poder recibir esta vacuna, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Hemos visto una corrupción horrible frente al tema de la vacuna. Mentira tras mentira, no llegan las vacunas, las que tenemos son de pésima calidad. Y claro, es jugar con la expectativa y la esperanza de las personas. Y sobre todo es seguir poniendo al microempresario, a las personas que no pueden trabajar sin salud y sin dinero. Es simplemente terrible lo que estamos viviendo, Philip. A ver, les hablo como, bueno, en teoría, y la verdad es que en la práctica nosotros tenemos un acceso a información superior al del común de la gente. Pero les habla también el hijo de una enfermera. O sea, lo que dice Sigrid es lo que todo el mundo quiere, no detener el proceso de vacunación. Pero lo van a tener que detener, pues, Sigrid. Si han venido 1 millón de dosis Sinopharm y ya llegaron a los 500.000, si tú sigues vacunando a Sigrid, a la Calabroyo, a Batres, a Pérez, a Jiménez, ¿con qué le das la segunda dosis si no hay? No hay otra. ¿Que la otra va a ser con AstraZeneca? Bueno, evidentemente tiene que cumplirse primero la primera dosis de quienes esperan tener esa primera dosis, pues. No podemos adelantarnos en el tiempo sin haber culminado y sin haber dado la información correcta sobre lo que está pasando ahora. Pero ustedes han visto, les ruego por ahí el papelito que han visto hoy día, no hay, pues ya lo sacaron, Sinopharm ya no hay. Han mandado 1 millón de vacunas, ya han vacunado 500.000, las que quedan de Sinopharm son para la segunda dosis y las de Pfizer vienen a cuentagotas, así es. Y por si acaso, y esto ha pasado cuando la señora, que yo creo que requiere tratamiento psiquiátrico urgente, Macetti, y seguramente va a ser en prisión, la señora Macetti sale a decir, por si acaso ese 1 millón nada más, ¿ah? La Macetti. Bueno, la encargada de esto. Yo creo, Philip, que hay que ser un poco autocríticos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros dijimos acá es que en ningún momento, y yo creo que además nos referimos sobre Willax en su momento, sobre ustedes, y yo lo quiero decir con total transparencia, de que cada cosa que decimos tiene una consecuencia inmediata. Y no sé si es que no haya vacunas. El problema es que hay un gobierno ineficiente, que no está negociando. Pero por supuesto que hay oportunidades. No. Verónica Mendoza ha sido la única candidata que ha firmado compromisos siendo candidata con otros países para ir acelerando perdón. ¿no? Hecho cierto. La opinión, el hecho. No hay la vacuna Sinopharm. Aquí está. No hay. Por supuesto, y por eso estamos usando la Pfizer ahora mismo para los adultos mayores. Correcto. Pero se están encontrando otros acuerdos con otras empresas. Vendrá la Sputnik, no lo sé, habrá que negociar con Rusia, no le temamos. ¿Tú eres abogada? Esposa de abogada, con lo cual... Vocación de pago y te puedo tener toda la vocación, pero si no te pago, no te pago. O sea, no hay vacuna. No, ahora mismo. No hay. Ok, correcto. Evidentemente ustedes tienen agendas diferentes para este tema congresal y me interesa que la gente sepa cuáles son sus agendas y cuáles son la contraposición de sus ideas. Por supuesto. El aborto, detención del embarazo, política, vamos a decir, de derechos reproductivos, como le quieras llamar. Sí, bueno, nosotros creemos primero en aclarar un tema. Nosotros, más allá de estar a favor o en contra del aborto, estamos a favor de la política de educación sexual y reproductiva que no estamos cumpliendo, pese a que existe, pese a que se habla mucho del tema, no está llegando. Tenemos tasas de embarazo adolescente atroces, tenemos a muchísimas mujeres de deserción escolar precisamente por ese motivo. Y en segundo lugar, sí estamos a favor de que algo que ya sucede, que son los abortos clandestinos, que son una realidad. Hay una encuesta de Promsex, el 19% de las mujeres entre 18 y 42 años dicen haber abortado. Pues tenemos que ordenarnos en una política de salud integral para las mujeres. Educación y salud es lo que se busca cuando se habla del aborto, Philip. Y yo sí creo que ahí es importantísimo respetar, por supuesto, la decisión de las mujeres por sobre su cuerpo. Eso no tiene ninguna discusión para nosotros, al menos en Juntos por el Perú. Y en segundo lugar, que vaya en paralelo a estas dos grandes políticas, ¿no? No, el aborto es una desgracia, ¿no? Tiene toda la razón Sigrid respecto a que los embarazos adolescentes se incrementan, la deserción escolar, la violencia de la mujer. Todo eso tiene su origen en un enfoque de género que no funciona, que tenemos que replantear desde Renovación Popular. Y el aborto es el último paso, sí, que termina siendo dramático. ¿Por qué? Porque primero se ha ejercido una violencia y ha habido un Estado ausente. Y luego hay un sicario, sí, que cobra por eliminar una vida, haciéndose, no sé, pues aprovechando la vulnerabilidad de la mujer. Otra vez un
estado ausente. Renovación Popular cree que lo que tenemos que hacer es efectivamente una campaña preventiva para evitar la violencia, para enseñar en igualdad de condiciones a las mujeres y a los varones, pero además tenemos que tener una política que acoja a la mujer, donde la mujer que ha sido violentada, que ha sido rota, tenga un lugar donde recuperarse, ella y la criatura que lleva en su vientre. Cuando tú me dices más allá de si estar a favor o en contra, me suena que no me estás queriendo decir tu opinión. Sí, te doy Pero mi lo que tú opinión, me estás diciendo es que clarísimo. tú tienes derecho a matar al niño que tienes adentro. No hay un niño, y de hecho estamos viendo imágenes en pantalla, o estábamos viéndolas, de bebés nacidos. O sea, nadie está hablando de asesinar bebés, porque eso sí es un asesinato, porque el bebé se encuentra... Ese es un fuera bebé del de 8 útero. semanas. No, pero, Hay- perdón, o sea, hay- cuando está dentro tuyo, no es un bebé. Depende de en qué momento estemos hablando, porque hay todo un proceso y todo un desarrollo. Eso no lo dice Sigrid Bazán, Philip, eso no lo dice el partido político tal o cual, eso lo dicen las convenciones médicas a nivel internacional. ¿Cuándo Hay comienza la vida? Estados Unidos, No, el perdón. país que todos queremos imitar para la vacuna, que todos queremos imitar, ¿no es cierto?, económicamente, permite el aborto. No, pero, México, pero, ¿Y qué pero- quiere decir permite? Que le da la opción a la mujer de decidir. Entonces nosotros buscamos despenalizar, Pero yo te pregunto a ti, pues, desestigmatizar. respóndeme, te ruego, por favor. Sí. ¿Desde cuándo comienza la vida? Simplemente es la pregunta que te hago. Bueno, de acuerdo a todos los médicos, me parece que es entre la semana número 12, ¿no? La idea es toda una... Pero por supuesto, no es nada risible. De hecho, los risible. No, o protocolos... sea, la vida comienza en la A ver, semana número 12 de Para qué? que la gente entienda, tenemos ya el aborto terapéutico hace un siglo. Por si acaso, señora, señor que nos está viendo, ya es legal el aborto terapéutico hace casi 100 años. No teníamos un reglamento ni un protocolo, lo hemos aprobado hace poquito. Y ahora lo que se está pidiendo es analicemos el aborto por otro tipo de causales. ¿Por qué? Porque hemos visto que los casos de violación sexual son gravísimos, van en aumento Ok. y las mujeres son niñas y no A ver. deben ser obligadas a cargar el producto de esa violación. para que no me lo ha podido explicar. Frente a esa realidad, nuestra Ok. propuesta es despenalizar. Ok, ¿desde cuándo comienza la vida? Desde el momento de la concepción, Philip. No es de la semana No, 12. Además, aquí les tengo que decir a la señorita a mi lado, yo soy mamá de 9. A las 6 semanas, con 5 días, en la ecografía de mi 8º embarazo, mi bebé tenía latidos cardíacos, porque es alrededor de las 6 semanas en las que ya empieza a latir el corazón de manera rítmica. La vida empieza desde el momento de la concepción o la fecundación, en la unión de los gametos. La vida en general, Pero, la Yolanda, vida de dos tú eres animales, médica, tú eres doctora. la vida Tú eres médica. Es más, No, es tan pero- simple... ¿Por qué no dejamos que esta sea una discusión, Philip? Pero Yo por le eso- pregunto. Porque Pero- además, ojo, eso va a tener que ser una discusión si es que se plantea en la agenda en el próximo Por supuesto, Congreso. claro. Que por supuesto. vayan las autoridades médicas. supuesto. Que hablen las mujeres que han sido partícipes o que son protagonistas de ese tipo de violencia. ¿Y quién va a hablar por los concebidos? Varias veces me está diciendo... Bueno, precisamente, si vamos a Eso. regresar a la discusión del cigoto, y creo que esta discusión No, no. Liliana y yo la hemos tenido, No, no, de si el cigoto se no, no, implanta no. o no, si es un asesinato o no. Pero por eso, pues. El Código Penal es la ley que regula cuáles son los delitos. El Así asesinato es. es un delito. El Y en aborto también. Pero en el Código Penal no está que el aborto es un asesinato. Pues. Pero, a ver... Habrá que cambiarlo. ¿cuál es la pena para alguien que aborta en el Código Penal? Lo que pasa es que efectivamente oye, claro que sí, la mujer tiene En el pena. Código Penal El no problema hay. es que tendremos No está que... en el penal. Y sin embargo, esa es una de mis propuestas, gracias por darme la pelota. ¿Por qué? Porque creo que es indispensable que se modifique el Código Penal y dentro del capítulo de sicariato, que es decir, asesinar a alguien por dinero, sí, se condene a los abortistas, a los médicos o personal de salud que cobran por asesinar la vida de un concebido Juliana, vas en a su tener a vientre. las cárceles llenas de doctores y mujeres. A ver, Además, sí. probablemente violentadas sexualmente, Sí, jóvenes. a ver, yo Es un entiendo que absurdo, siempre ¿no? se refugian en el tema de la violación. Yo te puedo comentar mi experiencia personal, ¿correcto? Porque yo nunca he tenido un bebé adentro. De hombre. De hombre. Pero yo te puedo decir una cosa. Yo soy una persona, no me lo tomen a mal, yo no le tengo miedo a nada, yo me he muerto casi 3 veces. Pero el día que yo estuve en la ecografía de mi hija, y te ponen la ecografía, y tú lo ves, Es otra cosa. estás mirando, y te suben el volumen, Y escuchas. y comienza a sonar su corazón, se te mueve todito, te caes ahí. Philip, Tu ¿Por qué? esposa Perdón, ha perdón. tenido una suerte y un privilegio que ojalá pero, todas perdón. No es un tengamos cuando privilegio. decidamos ser No es un madres. privilegio, Ir a un doctor Sigrid. es un privilegio. No, no es un privilegio. Ir La a un vida, doctor es un Sigrid, privilegio. Que te hagan Sigrid, una ecografía. Sigrid, pero espera, la vida pues, no espera. es un privilegio. Espera, pues, espera. Por favor. No te estoy hablando de mi esposa. Te estoy hablando de ella, que va a ser mi hija. O sea, ahí está ese ser humano, Así es. su corazoncito, tum, 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 tum. En 140 ese momento, latidos. Pregúntale a cualquier amigo tuyo. Ya no te digo Perfecto. amiga, porque lo siente de que te Y embarazas. qué suerte que esa niña pueda ver a su padre o estar esperando de alguna manera nacer Claro. en un ambiente de amor, de cariño. O sea, aquí... Eso no siempre sucede. Mira, Y esto es- hacerte una ecografía y escúchame, un chequeo médico pero es un esto que privilegio, estamos diciendo, Juliana. fíjate... La gente se muere porque no puede Sigrid, entrar a un hospital. Esto que estás diciendo es muy crítico, porque claro, típico pensamiento de izquierda, ¿no? Es un privilegio que esa vida nazca en una persona, en una familia constituida y tal.
No, no, Es la no. realidad. La vida es un privilegio. No podemos decir que, claro, esa vida vale más y ese ciudadano vale más porque nace en un lugar constituido, y un ciudadano que viene, sí, producto de una violación, es un ciudadano de segunda categoría. O sea, el concebido tiene la culpa de su génesis. Ahora, Yolanda, no, pues Sigrid, eso es simplemente ideológico, querer que una vida valga más Yo en quiero función de la otra. problematizar un poco. Entonces, lo que yo creo es que lo que tenemos que pensar aquí es que allí hay dos vidas, Philip. La vida de una madre, de una niña, de una mujer que puede haber sido violentada o no, que puede ser violada o no, la vida de una mujer y también la Yo, vida la de un verdad, concebido, la vida de un He hecho niño. muchas preguntas sobre cuáles son las propuestas de la compañera Juliana, de sus candidatos, etcétera, de su propio candidato a la presidencia, sobre qué hacer con los abortos clandestinos. Y me dicen, bueno, lo de los hoteles, que luego lo desmienten, sí, no sabemos. de hoteles. Adopción, que la verdad, yo le pregunto a la señora Juliana, ¿cuántos bebés ha adoptado? No ha adoptado ninguno. Al señor Rafael López Aliaga, ¿cuántos niños ha adoptado Rafael López Aliaga? Ninguno. Entonces yo la verdad no veo propuestas perdón. como las que ofrecemos. Perdón. Para terminar la idea. Para terminar la idea. Sí. No lo asegures. Lo que acabas de decir, y no leo ninguna no lo asegures. propuesta Así es. concreta. No conoce a Rafael. Bueno, no lo ha dicho. Bueno, ok. No lo puede haber adoptado Vamos a en ver papeles, pero coma padrino. cuántos trenes de Cusco a Machu Picchu tiene trasladando a todos esos pequeños que deben gozar de los hoteles 5 estrellas, que en algún momento sí dijo, y sobre eso y las pruebas me remito. Pero no hay contrapropuestas a una problemática Claro que ya que sí. existe. Entonces, y para que me contestes Claro un que poco sí. detrás de eso, una de las cosas que nosotros queremos hacer, más allá del tema de despenalizar el aborto, es acabar con esta idea, y lo ha dicho tu candidata a la vicepresidencia, Juliana, de que la mujer debe ser devota del esposo, de que el esposo Eso no lo ha es dicho la el vicepresidenta. profeta. Oye, Eso no lo ha dicho la vicepresidenta, lo ha dicho una pastora. Yo lo ha dicho una señora que es candidata. ¿Y al cuál es el Congreso, problema lo ha que dicho la tenga ella una vicepresidenta. visión Ya, pero, de la fe a ver, en un para ámbito mí mi punto de fe? No se pueden mezclar las cosas. es algo que yo no Lo estás logro... mezclando Que tú. sea pastora, no. Sigrid, es algo que yo no logro entender de las que se llaman feministas, ¿no? Esto es matemática pura, ¿no? De cada 2 niños abortados, uno es mujer. Una mujer. Está muriendo una mujer. Así es. ¿Perdón? Perdón. ¿Esa Sí. estadística cuál es la fuente? Es mundial. mundo. Los seres humanos somos mitad hombres y mitad mujeres. De cada Bueno, dos. realmente, De cada 2 niños abortados Philip. a la hora de la hora, cusá, uno es hombre, una es mujer. realmente Bueno, la verdad es somos que tú más estás mujeres. asumiendo una serie de cosas que no necesariamente... No, perdón, ese es número puro. No, sí. el número puro son la cantidad de personas en el mundo, Phil. No, por eso Tú te digo, la tienes- mitad somos hombres exacto, y la mitad son Porque para mujeres. empezar tú no sabes Y además- necesariamente el sexo del bebé, Pero entre por eso comillas, te porque digo. no se aborta No, no es entre comillas, Sigrid. es un bebé. Uno humaniza un Sí. proceso que biológicamente... Esa foto Sí. es la foto Pero de un esa niño foto de... No es un ya. bebé, ese es un niño Oye, de 8 semanas. ¿qué tiene Aquí que ver la tengo yo foto? ¿Qué las tiene que ver patitas la de foto? un niño de 8 Yo te saco semanas. otra foto ahorita y te enseño ¿No? otra cosa, un niño de 8 5 semanas. años, y no estamos hablando del aborto, no estamos hablando del Entonces, niño de la foto. es que ese es un bebé de A 8 ver, semanas. hay un proceso biológico. Además, aquí Yo hay no que soy decirlo. doctora, pero Sí, cualquier pero- persona en una clase de biología te enseña, y eso ya lo hemos hablado con Juliana y lo sabemos. Una mórula, no, un cigoto, una mórula, un embrión, un bebé, Un feto, y sigue un un bebé. feto, un bebé, y todo el proceso. Un bebé, Correcto. un niño, un infante, un Les ruego- anciano. Les ruego... Esta discusión tiene que darla a los médicos y las mujeres. Philip. No, pero- Yo quiero hablar de salud, No, perdón. de las propuestas Médicos, para que las mujeres y mujeres no hombres, mueran. perdón. Exacto. Médicos, mujeres y hombres. Porque Esta no hay es una padres. discusión de mujeres. Por supuesto, Así no, es, pero todos. sobre el aborto sí es una discusión. No, No. de todos. Y el Sobre el padre- aborto De tienen que todos. hablar Los médicos, niños- perdón, los hombres niños- y mujeres, no, perdón. y las mujeres que son las No. que cargan el- Perdón. Los niños tienen papá. Así no, es. no digas un plumacho. Solamente eres acá. mujeres. El señor Oye, Bazán existe. O sea, me tu refiero mamá que no la lo tuvo persona sola. que se va a intervenir para un aborto es el hombre. No. Lo que Pero- te estoy diciendo que pero no es una ¿Tienes discusión- el temor de que te violen, Philip, cada vez que sales a la calle? pero espérate, pues. Entonces tenemos que hablar con las mujeres. Pero espérate, pues, y Philip, dale, Pero sobre- obviamente. no. tú estás No. ligando Obviamente. toda tu discusión del aborto, si estás fijado desde que comenzó, a la violación, a la violación, a la Y violación. ese no es el único punto. Hay mucha violencia. Pero eso es Da- otra cosa. Las estadísticas son atroces. 8 de cada 10, 9 de cada 10. Hay abuso psicológico, físico. ¿Ustedes creen Y que la eso violación y el aborto es la única no lo forma va a de solucionar. violencia? El aborto Ok. no va a solucionar la violencia. Pero El no lo va a solucionar. Pero Yo el no quiero aborto aprobar el es aborto. Ejercer Juliana, más violencia sobre la Yo no mujer. quiero aprobar el aborto. Yo no quiero que las mujeres aborten. Entonces Yo no lo quiero legalices. evitar que una mujer quede embarazada Correcto. en una condición en la que no va finalmente a querer dar a luz. Correcto. Hay que romper esa cadena de violencia. Ok, vamos a ir a una pausita cortísima, espero, para poder hablar de lo que supuestamente no existe. Yo creo que sí existe, la ideología de género. La idea es que la Claro, escuchen sí. ustedes, porque yo he opinado de esto bastante. veces. La idea es Hablemos de género, invitarlos claro. a ustedes para que la gente las pueda escuchar a ustedes. Si existe la ideología de género, ¿qué Existe. cosa es? No, porque hay gente que dice que no, pero entonces, si existe, ¿qué cosa Claro. es? Es la concepción errada de la sexualidad humana, ¿no? Donde le quita el peso al sustrato biológico sexual y se lo pone al tema cultural y de la autopercepción. Es decir, que no importa el sexo con el que naces, sino cómo te autopercibes o la cultura influye en ti.
Y de esta manera, pues no eres ni niño ni niña, sino que vamos a esperar que tú, cuando crezcas, cuando te desarrolles, cuando la cultura te diga, pues seas lo que quieras ser, ¿no? Y esto impacta y es contrario a la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser sexuado, lo dicen los cromosomas, lo dice la medicina. O sea, a mí me han hecho una ecografía y a mí el médico no me decía, señora, no le vamos a decir qué es porque igual después va a ser, no sé, pues cosmogénero, ¿no? Te dicen, ¿es niño o es niña? Porque tiene pene o tiene vagina. Es una cosa súper clara. La ideología de género es contraria a esto y lo que yo te digo impone es que la cultura y la autopercepción tienen que imperar. Sigrid. A ver, tengo aquí el currículo que tanto han criticado, que tiene no la ideología de género, se llama el enfoque de género. Y en ese currículo, porque cualquier empresa, periodismo, medio de comunicación que tenga fact-checking puede decir que lo que Juliana dice es mentira, el enfoque de género no niega ni elimina el tema del sexo biológico. Todo lo contrario, y tengo aquí, y puedo citar de cada una de las páginas, en donde se explica la diferencia entre sexo, identidad de género y cómo dar las clases con pertinencia etaria. Eso lo dice el Básicamente, currículum. te lo cito. El currículum Juliana, tiene las competencias, no hay las ningún capacidades problema. y los enfoques. No le No hay ningún interrumpamos problema. Porque no le interrumpamos. Acá está. A ver, esa es mi solicitud de pase de tránsito, minedo.gov, el diario El está. Peruano y la publicación. Y todo lo que está explicado acá es básicamente líneas negra. rectoras de lo que se tiene que dar a los chicos. Mira, principalmente yo estoy abogando por la educación, Juliana. Yo creo que podemos tener un tema muy en común con esto, que es capacitar a los maestros para que le digan a los chicos con la pertinencia de la edad correspondiente. Esto no se llama pipilín, esto se llama pene, perfecto. Una Esto no se llama así, esto se llama vagina, perfecto. Con la Y pertinencia, nadie que no seas ya. tú lo puede tocar, Por nadie supuesto. que no seas Perdón. tú lo Con puede la mirar. pertinencia, con la pertinencia de la edad correspondiente, un profesor le puede decir a un niño o a una niña de 13 años que está de moda el sexo anal. Ya, a y que, ver. ya, eso está, y lo puedes encontrar en 2 minutos. No, ya Pero- lo busqué, porque tú lo citaste hace 2 años a una candidata y le dijiste el capítulo 4 del currículo. Yo No. tengo acá el capítulo 4, Perdón, Filipe. está el link. Lo que te quiero He decir es- buscado el link Perdón. y no hay ni la palabra Perdón. ano ni la palabra Te voy a anal. Yo explicar, creo que esa es una pues. obsesión No, de perdón, algunas personas. no es una obsesión. Te estoy comentando. A ver. Eso estaba. No está. Sí, perdón, porque lo suprimieron, pues estaba y estaba perfecta y lo sacaron y no es broma, porque tú ahora te Perfecto. ríes. No, tú- pero está muy bien que digas la verdad, lo han sacado. Perdón, Ok. lo han sacado, pero, Perfecto. y tuvieron que pedir disculpas. Perfecto. Correcto, pero es que tú te ríes ahora porque todavía Dios no te ha bendecido con la maternidad. No tiene nada que pero ver el que no sea día, madre. te voy a explicar. Soy hija y he visto a Perdón, mi te voy a madre. explicar. Pues el día que venga un fascineroso a decir una barbaridad de esas a tu niño o a tu niña, llega a tu casa y dice, el profesor tal me ha dicho que el sexo anal está de moda. Ningún y que profesor lo Perdón, dijo. estaba ahí, pues no me digas que no. Estaba en un link que fue un error que se pidió ver, disculpas y se retiró perdóname. en unos días. Perdóname, Sigrid. Si tú me y aquí muestras tengo un que- video donde tengo un que- profesor hable de sexo anal a un bebé de 10 años, yo te voy a decir, eso es incorrecto. Bueno, y entonces a un Y bebé de vamos 10 a estar años en el mismo no, plan. a un bebé de 16 años sí. No, pero por supuesto ya. que no. Entonces lo que pasa es que claro, aquí No tiene estamos. nada que ver. Acá el sexo anal no está en Sigrid, discusión, son propuestas al Congreso. Yo he estado en el Congreso de la República en el año Propuestas al 2018. Congreso, Yo he estado propuestas. en el Congreso de la República en el año 2018. Mi video está en YouTube, ¿Cuáles son búsquenlo. las propuestas? Frente al ministro Alfaro, antes de que se imprimieran los libros de texto, y le dije, señor Alfaro, aquí están los links que llevan a páginas como, por ejemplo, en femenino, los 10 beneficios de la masturbación femenina para Perfecto. el libro de Y se tercero de corrigió. medio. No se corrigió, se imprimió con esos links. luego se corrigió y se No pidió se disculpas. corrigió. Salió la ex ministra a decir, bórrenlo con plumón. Se retiraron Eso no los es correcto. libros. No se retiraron los Se libros. dio la orden. Bueno, no me consta que los hayan retirado, Dios Porque- mío, pero Juliana, exacto. estamos hablando de hace 2 años. Una- estamos una en una consulta. pandemia. ¿No te parece a ti? No tenemos clases hace 2 No, años. pero perdón. Y estamos hablando de No, pero la para. masturbación No, y el sexo anal. No, pero perdón. Gente, hablemos Perdón. de cómo recuperar No, no, la clase de los chicos. Estamos hablando de la ideología de estamos género. hablando de eso, estamos hablando No de hay ideología de género, Perdón, por pues, Dios. pero No está en el currículo Lo que te de quiero decir es lo género. Nunca siguiente, estuvo. y te va a pasar también. Por puro sentido común, independientemente a tu ideología, a tu religión, Tal cual. a tu idiosincrasia, De acuerdo. lo mínimo, algo elementalísimo, es que los papás Decidamos. sepan quién, cuándo y cómo le hablar a su hijo de sexo. Eso es algo que cualquier democracia del mundo lo acepta. Lo que ¿Y no si los puede papás no pasar, están? Perdón, espérate un momentito, porque los niños tienen padres, salvo que sea No, un no orfelinato. necesariamente. Perdón.
No la hacen de un cargo. Oye, Perdón. tienen una madre que trabaja todo el No, día. perdón, pero tienen que la un mamá, padre eso ha no tiene que ver fallecido. que trabaje con que el papá se entere de lo que le Así van a es. decir al niño. Así es. O sea, eso es todo. Seguro, No le pero puedes no vas a decir imponer. que el colegio Mira, no puede brindar educación Philip. sexual y reproductiva solo porque en el año 2018 se filtró un link No, que no sé no qué. es eso. No me estoy refiriendo no. a eso, Sigrid. Me estoy refiriendo a que los padres tenemos derecho a... Así es. ¿Qué? A saber, ¿Cómo? por A saber supuesto, qué le pero van a eso decir. nadie está en contra. Pero no lo por hacen. supuesto, sí, los links Pero estaban no lo con- hacen. Perdón. Escúchame. ¿Qué no hace qué? ¿Sabes qué no hacen? No consultan a los padres de familia en la política pública educativa. Un profesor- Sigrid, perdóname, pero la Ley General de Educación dice que se tiene que consultar a la comunidad educativa sobre la política pública educativa. Los padres tienen que ser consultados. A los padres no los consultan y nos dicen, pero ¿cómo los vamos a consultar? Ellos sea, siempre cada están vez que trabajando. quieren cambiar un problema matemático del libro Déjame- Coquito, le van a consultar a los La política papás. Sí, pública entiendo. educativa no es un problema de matemática. Oye, es el orden enfoque de rectora. género no es Perdóname, el enfoque déjame de terminar. género. Porque ¿qué pasa con los padres? Dicen que los padres no están. Pero, Philip, tú vas a cualquier colegio nacional y las APAFAS pintan aulas, ponen carpetas. Los padres de familia siempre están pendientes. Hay que consultarles y preguntarles qué quieren para sus hijos. simplemente te digo que el tema de las matemáticas no tiene que ver con la intimidad de los niños, Así cosa es. que es bastante más serio que un problema Así es. matemático o una cuadrática. Pero no quiero que termine el programa sin un tema que a mí me parece dramático y de maldad. No hay que ser de derecha, no hay que ser de izquierda, no hay que tener un IQ normal. O sea, cualquier tipo más o menos bruto, tú le das 50 millones de dólares y compra tablets en cualquier lugar del mundo, Y no se hace. 5 personas. De acuerdo, o sea, ineficiente no eso se es hace. algo sencillísimo. Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero ni el gobierno de Vizcarra, ni el gobierno de gobierno ese de señor Sagasti. lo han querido comprar. Tal Así cual. es. Es voluntad Ya. política. Así Entonces, es. tampoco hay que ser un Coincidimos. genio para con un satélite pinche Así es. poner internet Como en los propone Andes Rafael. del Perú. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿por qué creen ustedes que no se ha hecho? Porque ya sabemos que no se ha hecho. ¿Cuál sería el criterio de razonabilidad para que en los últimos 10 años o 5 años no lo hayan hecho siendo algo tan sencillo? Hay dos cosas rapiditas que yo quiero decir. La primera, monopolios y corrupción. Monopolios, oligopolios. Y en ese sentido a mí me da mucha pena que el candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, de Juliana aquí presente, diga que va a combatir los monopolios, tiene un monopolio. Diga que va a invertir su plata en los peruanos, pero ¿cuál tiene es el una deuda monopolio de de los- 28 millones. Pero Oye, ¿cuál es el monopolio de las tablets? Oye, desde la... No, estoy hablando del No, pero yo transporte. te hablo de las tablets, perdón. Oye, Perdón. el lobby de Soros resultó ser el lobby más bien del turismo de López Aliaga, no el lobby de la izquierda, ¿has imagínate. trabajado en televisión? No los años que tengo yo, Por pero te supuesto. ruego que me responda lo que te he preguntado. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el monopolio de las tablets en el Perú? Si puedes No importar... te estoy hablando de monopolio de las tablets, te estoy comentando porque tu pregunta fue ¿por qué crees que no Lo se han hacen querido las hacer. cosas? ¿Por qué no, hay internet? las cosas no. ¿Por qué no hay ¿Por qué no han tablets? comprado las Comprar tablets? tablets. Por corrupción, ¿Cuál es la por falta de voluntad política. Y es lo mismo que yo veo en los candidatos como el señor Rafael López de Aliaga. A ver. Oportunismo, incoherencia y corrupción. A ver. Por esas razones. Ya. Está bien. ¿Por qué no han comprado las tablets? Efectivamente, porque no hay eficiencia, ni en el Ministerio de Educación tienen claro qué hacer con las tablets. Philip, traen tablets y no solamente son tablets, no hay conectividad, no hay plataformas virtuales, no hay material digitalizado y virtualizado para los alumnos, no hay capacitación docente en entorno virtual para educación básica regular y menos, ¿sí?, para educación de SEBAS especial o para educación alternativa. Simplemente no se ha pensado en un plan para la virtualización educativa. Los han tenido todo el año sin soluciones. A ver, hace 10 años en el Ministerio de Educación había 1.800 personas. Hoy hay más de 8.400. solamente en Lima. Asesorías, Sí, claro. consultorías, sabiondos. Ahorita tenemos un patita que es un MAPE de ministro de Educación que habla como si fuera... Explícame cómo no pueden poner un pinche satélite al servicio. Es algo facilísimo. No les interesa. El tema del internet Pero satelital... no solo te dirijas a mí, también... No, pero- yo estoy de acuerdo con ustedes que es una ineficiencia total. Pero es Así es. Por ineficiencia. favor, yo le pediría, señor Rafael López Aliaga, si puede pagar sus impuestos, podrían servir al Estado para implementar, Yo le Ya, pero- pediría... negociar y hablar con aquellas empresas. Si Telefónica y Claro no pueden y no se dan abasto para que esa red dorsal de fibra óptica se ramifique, pues traeremos conjuntos por el Perú otras empresas. Porque ¿Qué? estamos ¿Qué? cansados de que todos Por los Dios, servicios es los que no puede manejen dos, ser. tres grandes Se nota, empresas. aquí se nota claramente, Pero claramente ¿qué es que lo no pasa? conoce el tema, porque Hay no solamente una incoherencia no de parte de solamente algunos es una candidatos, por Dios. red Luego no dorsal. sacarse. O sea, no solamente es una red dorsal, hay lugares en los que no va a llegar la red dorsal. No va a llegar. Por ejemplo, pues en un pueblo en la selva amazónica. Pero yo no he dicho Ahí que no. tenemos que tener, ¿qué cosa? Internet satelital.
Perfecto. Lo tenemos Mejorar súper claro. la banda ancha, pedir Ahora, calidad, yo no sé, exigir a las empresas. qué ganas de atacar y atacar, ¿no? Cuando no hay argumentos, se ataca al partido, se ataca al candidato. Yo no pienso caer en ese juego y yo creo que las propuestas de Renovación Popular y de Rafael respecto a la compra de tablet, la capacitación docente, el entorno virtual, los hardware, la conexión satelital, son viables. Pero ¿por qué Sí, no y paga sus tenemos- impuestos el señor Rafael López Aliaga? No es una ataque, es una pregunta. Ese que lo responda, ya lo ha dicho Rafael López perfecto. Aliaga, y bueno, queremos hablar de trabajo, Verónica Mendoza no tiene trabajo y vaya a hacer lobby con la Hay gente que hablar de lo que uno conoce. Bolivia. Hay que nosotros. hablar de lo que uno A ver, conoce. Lo mismo de una de las ustedes, cosas, Gerardo. una de las por cosas favor. que ustedes, que todavía no tienen experiencia en el mundo del Estado y dificulto que tengan la experiencia en el mundo privado, es que toda esta cuestión de la importación de cualquier cosa el día de hoy, Es una camas traba. UCI, vacunas, Es una traba. la vacuna tiene cierto grado de dificultad, tampoco es tan complicado, pese a lo que quieran decir, porque si no Chile no hubiera traído 6, ¿no? 6 tipos de vacunas. Es querer hacerlo. Una Acá había voluntad. una política genocida. Así es. No lo han querido Así hacer es. porque plata sobra, Sigrid. ¿Y quiénes han estado ahí? ¿Me entiendes? Vizcarra, Y Sagasti, dos eh, partidos que hoy se postulan, pues, ¿no? Yo estoy completamente Philip, de acuerdo en ese plata sentido. sobra debido a una constitución del 93 que funcionó, debido a combatir la hiperinflación, debido a que fuimos y tenemos ahora un Banco Central de Reserva que estabilizó la economía y no, por favor, la plata está, hay mala gestión y malas personas dentro. Lo digo porque el partido de izquierda pretende cambiar la Constitución como si eso fuese la solución de los problemas, cuando el problema no está en el cambio de la Constitución, sino en el cambio de la gestión. La finalita. ¿Sigues pensando que estuvo mal vacado Vizcarra? Yo nunca he dicho que estuvo mal o bien vacado. Yo digo que lo que fue y lo que hubo y se dio es un golpe. Y por Sí. supuesto que eso le costó la vida a dos jóvenes. Y por supuesto que estamos Sí. en contra de que las cosas se hayan hecho así. Así es. Y solo la última. Sí. Yo creo que todo esto beneficia al señor Vizcarra. Porque ahora lo tenemos candidateando feliz, Sí. ¿o no? ¿No le hemos abierto la puerta al señor Vizcarra para que ahora diga que y no tiene ahí su intención de voto? Sí. Oye, le hemos hecho un daño al Perú. Ojalá Bueno, que el no señor tiene Vizcarra no intención de entre el voto. próximo Congreso. Pero- David. No, bien Al vacado. contrario. Ajá. Bien vacado. Sí. Un corrupto, un mitómano. ¿No? Hoy, más que nunca, gracias a Dios, lo sacaron del Palacio de Gobierno. No, Y está postulando al Congreso. Y fíjense, ¿no? Imagínate. Simplemente no para mostrar las alucinantes ineficiencias. Como tú has tenido este trabajo, yo entrevisto especialistas de todo, ¿no? Especialistas en seguridad ciudadana. El 99.9% son una manga de estafadores. Y a la prueba me remito. Parque universitario, ni una sola cámara funcionaba. Así es. Ni una. Qué raro. Lo ¿no? de Inti y de Brian, no hay una imagen de quién los mató. Y no mira, hay una, hasta lo el que día tú de hoy, quieras, no hay reforma no hay una política. imagen No hay. de quién los mató. Ahora, Philip, yo quiero agregar algo con lo que podríamos estar de acuerdo. pero ya hay, ¿no?, una estigmatización respecto a la policía. Yo siento Y esto que hay sí un tema- no puede pasar. Tal cual, ¿no? yo siento que hay un tema A la sobre el cual policía sí se la podríamos respeta. generar diálogo. Y yo aquí, Juliana, quisiera comprometerte Sí. porque creo que las dos tenemos cierto sentido común y apostamos por fortalecer, por ejemplo, la educación. Totalmente. Algo que proponemos en Juntos por el Perú es que haya una superintendencia que fiscalice las escuelas. ¿Para qué? Para Pero que haya ya hay. educación... No, así es. La educación básica regular... No, hay Philip, un no mientas, viceministerio. Perdón. No No le han hay puesto el una nombre. super- no, pero Te no es lo ruego, mismo. por favor, No es lo acá esto es mismo. información. Chequéate el organigrama, organigrama. que yo estoy chequeado. Así es. Del nuevo Estás ministerio. asumiendo que yo no lo he checado. No, y eso perdón. también es desde ya poner un prejuicio contra lo que te No, estoy no es diciendo. el prejuicio. no, no. Así Te como estoy existe una sugiriendo SUNEDU. que chequees el organigrama del Lamentablemente- Ministerio de Educación. Perfecto. Chequéalo. Una superintendencia No, pero por que eso se te digo, aboque olvídate. específicamente Pero a espérate. fiscalizar que los ¿Qué chicos cosa? aprendan los contenidos que tienen que aprender. Mira. y Ya, que los pero colegios privados, Sigrid, etcétera, públicos, lo que- que no ofrezcan esos 8 indicadores ¿Sabes de qué? calidad, sean cerrados, es algo que yo Bueno, creo a es ver, necesario. yo te comento. Ojalá y te podamos estar de acuerdo por la sugiero educación, te más allá del aborto y de las discusiones del sexo, te lo que sugiero, fuere, ¿no? Te sugiero que cheques el El organigrama. organigrama, Lo he chequeado, por supuesto. que le preguntes a alguien que conozca el tema. También tenemos asesores en nuestro equipo. Dentro de este monstruo que han creado, de El sistema 8.000 sí. empleados, hay cuatro organismos Direcciones. distintos que en teoría hacen lo que tú dices. ¿Y sabes? Ojalá, Escúchame. ojalá, Philip, que y podamos luego- estar de acuerdo en No. que la reingeniería tiene que estar orientada a salud y La educación. reingeniería, ese es un De acuerdo, tema globalizado. ojalá. Solamente quiero referirme a lo que dice Sigrid, una superintendencia para chequear que si el 70 o el 80% de la educación en el Perú está en manos del Estado, son educación Pero pública. para eso, para Entonces, fiscalizar, no por necesitas supuesto. una superintendencia, necesitas que se haga bien el trabajo desde el Pero Ministerio la de Educación. SUNAT es una superintendencia, Correcto. la SUNAFIL es una superintendencia, tenemos que apuntalar la fiscalización. Tiempo. Mil disculpas. Así Yo haría es. una ley para que se cumplan las leyes y me bocharía así. ¿Sabes qué? Como- Una superintendencia es más Estado, más funcionarios públicos, más Correcto. gasto y tenemos que reducir
producirlos. Para comenzar... Yo te he traído un polo Así es. de La Paz, Filipa. Está bien, está bien. Yo te he traído mi polo de La Paz Está porque bien. siento la verdad que todo espacio democrático tiene que servir para el bien. debate, para un Así debate es. alturado. Te lo voy a dejar acá. Ojo, agradezco. Me no hubieras pido traído un uno de voto la U gratis, porque pero me han ahí contado- seguiremos Me han conversando. contado que eres hincha de la U. Soy hincha de la U. Para Algo que tenemos en común, estamos bien. Para que veas. Así se ante- avanza, de a poco. Pese a que tú no eres creyente. Ante todo Dios, el Perú, tu familia y la U. Para Y la que U. veas. Yo Eso creo está mi puesto ahí. familia. Así es, así es. Listo, Yo, ha sido muy lo que amable, digan Samba. ellos. Y dale Muy U. amable, muy amable. Cuídense Venga. mucho, gracias.